Amigas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Vicky. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cuerno de alce. Pero no se les olvide suscribirse si aún no lo has hecho y dale manita arriba. Comparte mis videos con tus amigas y tus familiares. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca del cuerno de alce, de su reproducción y de sus cuidados. Bueno, este es mi cuerno de alce, que ya les estaré poniendo su nombre ahí arriba de la pantallita para que ustedes vean, porque a veces es muy difícil de pronunciar. Este cuerno de alce más o menos lo tengo como un año conmigo. Era una cosita muy chiquitita. Ahorita le vamos a sacar un esqueje para que vean su reproducción. Él florea, vamos a hablar acerca de su floración. Él florea una florecita amarillita en, en todos. Aquí todavía tiene a donde floreó, que también les voy a poner su floración. Él regularmente ya florea, abre su flor en las tardes para que en las noches comience a cerrar, porque durante en la mañana no, ya prácticamente es casi en las tardecitas cuando su florecita florea o abre, perdón. Él es de sol ya sea de la mañana o sea de la tarde, pero regularmente en invierno donde hay más sol se nos puede quemar. Entonces ahí debemos de protegerlo para que no se nos haga, no se nos empiece a quemar. Ahora, vamos a hablar acerca de su sustrato. Él regularmente, su sustrato es orgánico, es de mucha hojita, con palitos, y yo lo tengo así. Su tierra es tierra de orgánica. Él era muy pequeñito y ya me creció mucho. Al inicio sí, la verdad no sabía ni cómo cuidarlo, no sabía de sus cuidados, pero ahora le fui mirando, la pasé de un lado, la pasé del otro, hasta que yo me di cuenta y él creció. Si se fijan, sus hojitas, él crece más o menos aproximadamente unos 35 centímetros y es arbustivo. Sus hojitas asemejan a un cuerno de alce. Aquí se ve. Y todas sus hojitas son así. Él regularmente crece curvo, o sea, no se ramifica así muy grande, no, al contrario, todas sus ramitas, todo como va creciendo, es muy compacta. Aquí nosotros ahorita le vamos a sacar un esqueje para que vean cómo se reproduce. Pero vean qué bonitas hojas tienen. Parecen cuernitos de alce. Aquí pues no se puede apreciar en la cámara, pero regularmente luego tiene pequeños puntitos que hasta como que le brillan un poco. Voy a buscarle ahorita a dónde vamos a esquejarlo. Miren, aquí lo vamos a hacer. Miren, acá de este lado, aquí yo ya le había quitado uno porque vino mi hermana y le regalé un esqueje. Pero vamos a cortar aquí uno. Regularmente tarda. Hay que dejarlo cicatrizar. Encontré otro esqueje que vamos a cortar. Porque el otro sería quitarle
otro pequeño nacimiento. Miren, vamos a cortarle acá. Las tijeras ya están desinfectadas. Y le voy a cortar con cuidado de no lastimarla. Y es que como está muy compacta, nos cuesta un poco de trabajo para no lastimar. A ver, vamos a hacerlo con calma para no lastimarlo. Aquí el pequeño esqueje. De hecho saqué dos. El otro ya no lo pudieron ver. Algo le pasó a mi toma. No quedó bien. De hecho mi perrito estaba ladrando. Y pues fue mucho ruido. Entonces tengo dos pequeños esquejes. Los dos salieron muy limpios sin lastimar a la mamá. Estos los vamos a dejar unos 4 o 5 días a que cicatrice muy bien. Y después los vamos a sembrar. Y de hecho son muy fáciles, si nosotros los dejamos esos días que yo les menciono, va a cicatrizar bien y más o menos en unos 15 días ustedes o 20 ya van mirando que ya les sale su pequeña raíz. Ya nada más tengo aquí la macetita, nada más les voy a explicar, de hecho voy a dejar que cicatrice. Nada más ya cicatrizado la herida, nada más lo que vamos a hacer, amigas, es ponerlo aquí sobrepuesto y dejarlo en sombra, que le dé mucha luz. Y ahí lo vamos a dejar. No vamos a dejar que su tierrita se le seque tanto, sino siempre tiene que estar húmeda, no encharcada, sino húmeda. Entonces ahí lo vamos a dejar. Bueno, eso nada más es para mostrarles cómo lo vamos a tener. Pero ahorita regularmente pues no lo voy a poner, ¿verdad? Porque vamos a dejar que cicatrice. Entonces, ya cuando usted esté plantada, lo tengan ahí en sombra para que empiece a cicatrizar y y que le esté muy iluminado. Y van a ver qué bonitas nuevas matas van a tener. Hay que cuidar, como les menciono, que tengan nacimientos como estos. Porque les voy a enseñar. Hay unas que no tienen. A ver si le llego a encontrar una. Hay unas que no tienen o tienen unas que están muy complicadas. Por ejemplo, aquí, acá ya tiene este y tiene este. Entonces, si nosotros lo cortamos acá, pues vamos a sacrificar estos dos. Entonces, mejor vamos a buscar uno que tenga como este, para que ya comience una nueva plantita. Es muy bonito esta planta de cuerno de alce. De hecho, me costó mucho trabajo encontrar su nombre científico. En el vivero donde yo lo compré me habían dicho que era cuerno de alce, pero pues dije sus cuidados, como les había mencionado al inicio del video, no encontraba yo a dónde ponerlo porque se me quería como que secar, se me había puesto muy blandito, pero después ya vi que es de mucha luz, o sea, bueno, sol, y y ya, miren, así era, yo lo traje así, de este tamañito del vivero yo lo traje. Y lo compartí tenía otra maceta y ahí los puse a todos los esquejes, bueno, todas las macetas que yo había comprado, pero me creció muy bonito, me ha regalado muchas florecitas. Que si ustedes tratan de quitarle estos, es mejor que por sí solos se le caigan el palito de su floración, porque cuesta mucho trabajo, entonces los vamos a lastimar. Entonces mejor se los dejamos que se le vaya secando
para que después pueda, porque traté de quitárselo y nada más no se puede. Es muy duro el palito de la flor, no es tan fácil quitarlo como en otras suculentas. Entonces vamos a dejarlo para no lastimarlo, vamos a dejar que se le caiga por sí solo el palito de su floración. Bueno, amigas, espero les haya gustado mi video, les haya aportado los consejos que ustedes necesiten para su cuerno de alce. Compartan mi video. Si te gustó, regálame un manita arriba.